Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a compartir una breve porción de las Escrituras que esperamos nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Por favor, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer allí desde el versículo 31 al versículo 37. Amén. Una vez más, 1 Samuel, capítulo 17, desde el versículo 31 al versículo 37. Leo en el nombre del Señor. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y el rey lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Amén al Señor. Para algunos amigos, no sé si alguno de nuestros hermanos que comparte con nosotros la palabra del Señor en este canal, permítame decir, por si alguien no tuviese todo el conocimiento, debo decir que los filisteos se habían levantado en guerra contra Israel por mucho tiempo ya. Y ahora estaban los dos ejércitos uno frente al otro. Los filisteos eran muchísimo más numerosos, muchísimo más numerosos que el ejército del pueblo de Israel. Eran hombres muy preparados, con buenas armas de guerra por muchos años. Israel no tenía aún esa preparación. Y como si esto fuera poco, esta vez el ejército de los filisteos traen con ellos a un hombre, señala la Escritura, de unos 6 codos de estatura. El codo está medido entre 45 y 50 centímetros, cerquita de medio metro cada codo. 6 codos de altura, era cerca de 3 metros de tamaño, con toda la estructura que corresponde a un hombre de esa altura, que además era soldado, parte integrante del ejército del rey de los filisteos. Entonces el hombre viene con armas adecuadas a ese tamaño, armas que correspondían a su fuerza, armas que él usaba a fin de, conseguir victorias un poco más fáciles para los filisteos. De hecho, se levanta. Si usted tiene ocasión, yo le ruego en el amor del Señor que tome un tiempo y lea el capítulo 17 de 1 Samuel. Porque dice que cuando David fue enviado por su padre a ver a sus hermanos allá en el ejército y llevarle un poco de comida, dice que se da cuenta al llegar David que había una cosa terrible. Todo el ejército, del rey hacia abajo en Israel, todo el ejército temblaba ante la presencia y las palabras de este hombre enorme. Imagínense, cerca de 3 metros de altura, con una enorme estructura.
seguramente hablando de una manera grotesca. El ejército de Israel, el rey de Israel, los soldados entonces de Israel temblaban ante este hombre. ¿Y por qué? Porque este tipo, en una estrategia propia de ellos, dice que cada mañana amanecía, cuando estaban en el tiempo ya en que todos los soldados estaban ahí establecidos como para iniciar batalla. Dice que lo primero que hacía, cada mañana se paraba allí enfrente Goliat para decir: ustedes son unos cobardes, tráiganme a un hombre, traigan a alguien de ustedes que pelee conmigo. El que gane en esta pelea cuerpo a cuerpo, el que gane es el vencedor. Y ustedes, los soldados, los otros, el ejército, el rey, todos van a ser sirvientes del que gana la batalla. Pero no era solo en la mañana. Quiero decirle, ustedes seguramente lo entienden bien, con unas palabras como estas, que ocupaban un poco de tiempo, que amenazaba, que se paseaba por allí. Y acá el ejército de Israel temblando, ¿no?, en una debilidad enorme. Imagínense cómo pasaban este ejército de Israel las próximas horas del día. Y cuando cierta quietud venía a ellos, al terminar el día, cuando comenzaba el atardecer, otra vez aparecía Goliat para volver a amenazarle, para volver a desafiarle, para volver a decirle que eran unos cobardes porque no tenían siquiera uno que viniera y peleara contra él. Eso significa que el ejército de Israel amanecía mal cada día y terminaba mal cada día. Y los ratos que se turnarían, me imagino, para dormir, para descansar, su mente seguía trabajando. Y en algunos soldados seguían viendo en sus sueños a este enorme gigante que los amenazaba y que no, hermanos, amigos, no había forma de resolver la situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece un jovencito. Un jovencito que antes había sido ungido en secreto, había sido ungido por Samuel. Y que le había dicho Samuel que a partir de ese minuto él era el ungido de Dios. Pero que además, como dice la Escritura en el capítulo 16, desde el momento en que el aceite de la unción cae sobre David, dice: el Espíritu Santo de Dios vino sobre David. Ese jovencito con esas cualidades, en esas condiciones, llega allí, observa al gigante y él dice: ¿pero qué pasa? ¿Y cómo no va a haber uno que pelee? Y todos dicen: no hay. Bueno, dice: no importa, está bien, yo voy a ir. Una vez más, él era jovencito. Su físico, su cuerpo no estaba todavía desarrollado. Él no era soldado, no vivía haciendo gimnasia para conformar su musculatura. Él vivía con las ovejas allá de su padre, en la montaña, solo. En los tiempos en que necesitaba un poco de distracción, pero también comunión de su espíritu con el Señor, tomaba, la Escritura lo señala, tomaba su arpa, unas arpas chiquitas, ¿no?, de la antigüedad. Tomaba su arpa y él empezaba a tocar su instrumento y a alabar a Dios y a proclamar algunos de los muchos salmos que él escribió. Mientras tocaba el arpa, él alababa, él cantaba, él glorificaba, él recitaba poemas al Señor, como por ejemplo decir en medio de la noche, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. O en otra noche, cuando decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día, dice, entrega palabra al otro día, y por la palabra cada uno comparte de Dios la sabiduría. Esas eran las condiciones de David. Y ahora él dice: pero no es posible que no haya aquí un hombre que enfrente a ese, le llamó a ese gigante incircunciso. Claro, si él no estaba bajo la palabra de Dios, no estaba bajo el pacto que Dios había establecido con Abraham, era incircunciso. Finalmente pregunta qué va a pasar con el hombre que pelee con el gigante. Le dicen que van a haber premio, va a haber
haber recurso, ¿no? Incluso alguien le hace notar que la hija del rey se la darían a aquel hombre que derrotara al gigante Goliat. Bueno, llevan el cuento a el rey Saúl. Cuando digo el cuento me refiero a que David había dicho, no, yo voy a pelear. ¿Qué se cree? Este es un pecador y viene aquí a hablar en contra de los ejércitos de Jehová el Señor. Yo voy a pelear. Bueno, le lleva la historia, le lleva la información a Saúl. Saúl lo hace venir. Hermano, es difícil abstraerse de esto. Yo quisiera haber visto la cara de Saúl cuando entró David a su presencia. Saúl sabía el gigante quién era y cómo era, sabía cómo hablaba, sabía la herramienta de trabajo que tenía. Entonces, a lo mejor cuando le dijeron, no, aquí hay un hombre o hay un joven, no sé, que viene del campo y que él dice que quiere pelear con el gigante, es probable que el rey Saúl haya dicho, bueno, si viene del campo de ser un hombre macizo, bueno, a ver, ya, tráigalo, quiero ver. Por último, le apoyamos como lo intentó después el rey, ¿no? Yo le puedo pasar mi armadura, no, ya, para que vaya y pelee. Y luego voy a pasar a un jovencito, dicen de hermoso parecer, un jovencito bonito, así, jovencito. Sin ninguna preparación, pues hermano, de soldado, ninguna. Es probable que delgadito, no, así, débil a la vista de todos. Lo primero que le dice el rey Saúl es, hijito, muchachito, tú no vas a poder, tú no puedes. ¿Y por qué le dice? No, tú eres muy niñito, no. Y tú no sabes de estas cosas. Tú no sabes. El otro es un gran campeón, es un gran soldado. El otro sabe pelear y tú no sabes. La respuesta de David a Saúl es simplemente preciosa. Quiero que lo considere, por favor. Estamos en el capítulo 17. Mire el versículo 34. Versículo 34. Considere los tiempos. Le dice David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Por favor, mire cómo habla David. Dice, tu siervo era. A ver, revisemos algo. ¿De dónde viene llegando ahora? ¿No viene de detrás de las ovejas? ¿No lo mandó a buscar su padre para comisionarlo a que visitara a sus hermanos en la guerra? ¿Y dónde estaba David? ¿No estaba en el campo? ¿No estaba con las ovejas de su padre? Sin embargo, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Entonces la pregunta es, ¿y qué es ahora David? ¿Qué tiene en la cabeza David? Porque dice que él era y no dice yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. No dice tu siervo era. Porque ¿qué es ahora? ¿Qué tiene dentro David? ¿Qué sabe ahora David? ¿Qué entiende él? Él entiende lo que pasó un poco de tiempo antes. Él entiende claramente que sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción de Dios. Él sabe claramente que Samuel el profeta lo bendijo. Y él sabe claramente que desde ese día él notó algunos cambios en su vida porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Lo sabía que él en tiempo, cuando Dios quisiera, en tiempo posterior, él sería el gran rey de Israel. Él lo sabía, estaba ungido por Dios y Dios no se equivoca y Dios no cambia y Dios no tranza. Y Dios cuando da una palabra, esa palabra se cumplirá siempre porque Dios es fiel a su palabra. Eso lo había entendido ya David. Entonces él dice, bueno, quiero que sepas que tu siervo aquí presente, él era pastor de ovejas. Y cuando estaba en el campo, bueno, aparecían osos, aparecían leones, aparecían algunos animales que querían robarme las ovejas. Y yo me enfrentaba a ellos y les quitaba a las ovejas.
Y si venían a atacarme, entonces yo trabajaba con su quijada y los rompía. Y todo lo hacía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y decía, este gigante incircunciso, este filisteo incircunciso, será como un oso, será como un animal cualesquiera. Lo venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque este se ha permitido ofender a los ejércitos de Jehová Dios. Saúl sabe que no puede contra los argumentos de David. Termina diciéndole, bueno, hijito, que te vaya bien, que el Señor te bendiga. De alguna manera era un desahogo para él. Se iban a acabar las amenazas del gigante. Se iba a acabar esa tortura que durante 40 días, 2 veces al día, habían estado viviendo. Finalmente, es probable, hermanos, amigos, es probable que Saúl haya dicho, chita, este pobre chiquillo, lo va a hacer tira este gigante. Qué terrible, pero de esta manera resolvemos el tema. Se acaba tanta amenaza, se acaba tanta acción que nos pone nerviosos y que todos los días vivimos mal y dormimos mal. Ya, que se acabe, ya. Tomemos este chiquillo y entreguémoselo nomás, ya, que lo masacre, no importa. Bueno, la Escritura dice que David se enfrenta al gigante Goliat. Se enfrenta de una manera absolutamente inesperada. El mismo rey Saúl quiere ponerle sus ropas de soldado. La Escritura dice que Saúl era un hombre muy alto. Dice que comparado con todo el pueblo, él era de los hombros arriba, más alto que todos los demás. Él era un hombre muy alto, buena figura, seguramente corpulento. Y David, un jovencito, casi un niño, un jovencito, todavía débil, un cuerpo no desarrollado aún. Entonces, ¿qué? Le pusieron los ropajes de soldado de Saúl y David no pudo caminar nomás. No pudo. Le pusieron la espada de Saúl y la arrastró. No, un desastre. Entonces, ¿qué hace? Bueno, toma su cayado, toma el palo en el que él se afirmaba, toma la onda, se acerca a un arroyo que estaba cerca seguramente y él selecciona 5 piedras, las que él buscó que eran las correctas. Él tomó las 5 piedras elegidas por él, las puso dentro del zurrón, dentro del saco. Y se va a enfrentar al gigante Goliat. La Escritura dice que cuando le ve el gigante lo menospreció. En una predicación anterior, creo, decíamos que David durante su vida había sido menospreciado. Cuando el profeta Samuel le dice a Isaí, su padre, trae a todos tus hijos porque van a ser santificados para presentar sacrificio a Dios, Isaí lo que hace es tomar a los 7 mayores y al parecer ni se acuerda de que había uno allá con las ovejas. Después que pasaron todos los hijos y Dios no eligió rey, Samuel tiene que preguntar, ¿pero acaso no tienes otro? Sí, dice, ya tengo uno. A ese nivel de desprecio. Su propio hermano, cuando ve a David que estaba allí en medio de los soldados, sin ser el soldado, y preguntaba qué pasaba con el gigante Goliat, su propio hermano lo trata mal y lo ofende. Así de despreciado. Ahora lo desprecia Goliat. Y le dice, tú vienes a mí con palo. ¿Crees que soy un perro? Le dice. ¿Qué vienes a mí con palo? Con palo, te voy a matar, chiquillo, te voy a cortar en la cabeza, vas a ver, te voy a hacer picadillo aquí. Y David guarda silencio. Cuando el otro deja de hablar, David simplemente le dice, mira, tú vienes a mí con herramienta de guerra. Tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti, bendito sea. Yo vengo a ti, le dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este día le dice, 1, te voy a vencer. 2, te voy a cortar la cabeza. 3, voy a dar la carne de los filisteos a las aves de los cielos. Y dice que en el momento que correspondía, cuando debían enfrentarse, acercarse a un punto determinado para la batalla, dice que en ese momento, dice que David corre.
Si usted tiene su Biblia allí, 1 Samuel 17, versículo 48. Dice, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿sabe lo que hace David? No teme al gigante, no huye, no arranca, no grita pidiendo auxilio, sino que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así ni se venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre, aleluya, se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. E Israel lo persiguió y dio muerte a muchos. Quiero decir que sin la presencia de David en ese campo de batalla, Israel hubiera sufrido seguramente la peor mortandad de su historia. Los filisteos no solo eran mucho más, no solo eran más valientes, no solo tenían mejores armas, sino que tenían a ese gran paladín que les provocaba un sentimiento de victoria, un sentimiento de sentirse, saberse superiores. Si David no está allí, la masacre para Israel hubiera sido una cuestión terrible. O sea, David libró al pueblo de Israel. David libró a su pueblo de una muerte segura. Venció a un gran gigante. Venció al que venía a hurtar, matar y destruir. Qué figura tan hermosa si recordamos lo que Jesucristo, el Señor, hizo por nosotros. De hecho, Él lo declaró. Él dijo que Satanás venía precisamente a hurtar, a matar y a destruir. Pero dijo él, yo he venido para darle vida y para dárselas en gran abundancia. Primero, qué interesante cómo se cumple aquí en David lo que Dios había dispuesto allá en el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, versículo número 15. El Señor le había dicho a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, hablando de uno, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué hermosa figura la de David, parado sobre el cuerpo inerte del gigante. David sobre el cuerpo de este gigantón, con la espada del mismo gigante en su mano, dando golpes y cortando la cabeza de este hombre, de manera que estuviera absolutamente vencido. Qué hermosa figura profética para lo que luego haría Cristo, el bendito Hijo de Dios. Cómo Él se enfrentó a la muerte por nosotros. Cómo Él como dice la Escritura, como Él pudo dejar la gloria del Padre, como Él pudo asumir nuestras culpas, nuestras debilidades. Dirá Isaías 53, que el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y todos nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él, dice, llevó nuestros pecados. Dice que su cuerpo fue partido a causa de nuestras transgresiones. Si Cristo, el Señor, no muere por nosotros, todos nosotros deberíamos ya estar muertos, porque la paga del pecado es muerto. Solo para que guarden su corazón, acompáñenme, San Juan capítulo 19, versículo 17, 2 o 3 versículos a partir del verso 17. Dice, y Jesús, ese es Él. Y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron.
y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mire qué figura tan hermosa. Debo terminar aquí. Qué figura tan hermosa. Jesús había venido como hombre a la tierra, había predicado y ahora muere como hombre. Sin embargo, Pilato proféticamente pone un gran letrero que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato lo declara como el Rey de los judíos, siendo él un simple hombre, siendo él un predicador, anticipándose a lo que luego ocurrirá, como lo dice el Salmo 110, versículo 1, que cuando el Padre lo levanta de entre los muertos, dice, le sienta a su diestra. Y le dice: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies. Cuando el Padre le sienta a su diestra para gobernar, lo declara Rey de reyes y Señor de señores, en cumplimiento de esta profecía de Pilato, un pagano que no sabía lo que estaba diciendo, pero que el Espíritu de Dios le estaba guiando en todo esto. Es exactamente lo que había pasado con David. David era un simple pastor de ovejas. No tenía formación ni preparación de cuestiones militares. Simplemente le creyó a Dios, pero le creyó a Dios porque él sabía que estaba ungido por Dios, que lo había llamado Dios y que él debía ser en algún momento el rey sobre Israel. Un simple jovencito, un simple muchacho, encima parado sobre este gran gigante absolutamente destruido. Cristo el Señor, dirá Colosenses capítulo 2, la mayor batalla de su vida la dio precisamente cuando fue colgado de la cruz, porque allí dice que desnudó a todas las autoridades y potestades, a todos los demonios. Dice que desnudándolos de cualquier autoridad que tuvieran, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el Señor por esa fe de David, por esa actitud de David, por esa confianza en lo que Dios ya había hecho y estaba haciendo en él. Es que David, no hay ninguna duda, es un hombre conforme al corazón de Dios y tipo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Que Dios, el Señor, a usted le bendiga. Amén.